¿Qué tal, amigos? Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un placer que nos acompañen a esta hora. Las noticias más importantes de esta semana son sin duda alguna la locución presidencial, la reforma constitucional y las elecciones programadas para este 2025. De todo ello estaremos hablando durante todo el programa. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Recibimos en Abriendo Puertas al diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y expresidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido a Abriendo Puertas, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a usted por esta oportunidad que nos brinda y por supuesto saludar a toda Venezuela y desearles un feliz domingo. Su fuerte es la economía, pero tenemos que hablar de la política porque fue una de las noticias de esta semana. En su mensaje anual al país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión especial para la reforma constitucional. Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Altamente probable consulta a través de referéndum constitucional para hacer una gran y poderosa reforma de la Constitución para ampliar la democracia, definir el perfil de la sociedad a construir y definir claramente las bases de la nueva economía. 3 elementos. Por eso he decidido firmar aquí, en este acto, la creación de la Comisión Nacional Unitaria e Incluyente para la Reforma Constitucional, y le he pedido al constituyente Tarek William Saad que sea el presidente de la Comisión Nacional por la Reforma Constitucional. ¿Para qué es necesaria la reforma de la Carta Magna? Algunos entendidos han manifestado que esta es una constitución muy buena. Quisiera preguntar, ¿se van a incluir los aspectos económicos dentro de esta reforma? Porque el presidente de la República habla de ser una constitución más democrática, más participativa. Mira, la Constitución, como los demás instrumentos legales, se construyen a la luz de una realidad y una perspectiva que en su momento existe. Totalmente de acuerdo con usted en el sentido que nuestra Constitución es sumamente novedosa, vanguardista, pero indudablemente en el trajinar de estos 25 años que tiene la Constitución existen algunas variantes no consideradas de la forma más contundente dentro del marco constitucional. El presidente ya anunciaba a finales del año pasado que iba a proponer una reforma constitucional. En su primer mensaje a la nación, donde rindió los resultados del año 2024 como presidente en esa ocasión, y ahorita hizo un abreboca en torno a los principales resultados, pero también ya avisora qué es lo que va a hacer el nuevo periodo presidencial, y ahí de entrada le propuso a la Asamblea y de acuerdo a sus funciones generó un decreto para crear una comisión que presente una propuesta de reforma constitucional. Los elementos que vayan a estar involucrados entre los mismos no los conocemos al detalle, pero lo que podemos hacer referencia es que en función de lo que ha venido manifestando el presidente y la propia dinámica que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años de Revolución Bolivariana y lo que uno puede entender, buscamos la manera de fortalecer aún más el Estado democrático con la participación de nuestras comunidades, que lo venimos desarrollando con leyes orgánicas, pero que indudablemente tiene que estar plasmado dentro de la Constitución. Y cuando nosotros estamos hablando de un mayor protagonismo, es incrementar el nivel de empoderamiento de las comunidades
de su accionar. Y por supuesto, el hecho productivo debe estar allí considerado. Poner nosotros a hacer alguna referencia de qué es lo que puede contener. Todavía no se conoce. No lo conocemos todavía, pero va a funcionar de la siguiente manera, de acuerdo al criterio que uno considere que está dentro del marco legal. Se crea la comisión establecerá todos los mecanismos necesarios para alimentar una idea que con toda seguridad tiene el Ejecutivo Nacional y particularmente el Presidente de la República. Una vez que esté consolidado esa propuesta de reforma, va a ir a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se hace el debate, se aprueba la propuesta y luego, esto es lo fundamental, tiene que ser considerada por el pueblo venezolano. Recordemos que en el año 2006... Claro, un referéndum consultivo. Consultivo y aprobatorio. Y de eso vamos a hablar, porque este año es un año electoral. Están previstas por lo menos, seguro, 3 elecciones. Las elecciones de gobernadores con su consejo legislativo, de alcaldes con sus concejales y la Asamblea Nacional. 10 consultas, 10 elecciones y de ellas al menos 6. De hecho, el pasado viernes ya una comisión, la Comisión de Diálogo del Parlamento, acudió ante el Consejo Nacional Electoral y tal como lo hicieron el año pasado, presentaron un conjunto de propuestas donde estaría el cronograma para las distintas elecciones que se van a hacer y además algunas propuestas de cómo deben hacerse. Ya estamos en las elecciones. Una pregunta, ¿va a aspirar a la gobernación de Mérida? No, pero vamos primero, ¿verdad?, con el tema que nos conviene, que tiene que ser la reforma constitucional. No, pero ya de la reforma constitucional pasamos y ya estamos en elecciones. Bueno, porque no se conoce todavía de qué va la reforma constitucional. Bueno, pero terminamos con la reforma en el sentido que el último escalón que vamos a tener es la consulta popular. Y le estaba haciendo referencia que en el año 2006 se hizo una reforma constitucional, se consultó al pueblo y no fuimos favorecidos. En esa reforma constitucional teníamos elementos que con toda seguridad algunos de ellos se pueden incorporar, porque todo ese concepto de la nueva geometría del poder con la incorporación del poder popular está vigente y más aún con los últimos mecanismos que ha establecido el presidente de la República y particularmente el año pasado con las consultas. No son 6 elecciones. No, por lo menos son 10 elecciones. 10 elecciones, de las cuales 6 serían consultas populares. No, todas son consultas populares. Eso lo dijo el presidente de la República. Son consultas populares, fíjate. Primero vamos sobre los niveles de gobiernos que existen. Vamos con alcaldías y consejos municipales. Ahí tenemos 2. Vamos a nivel de gobernación y consejo legislativo. Ahí tenemos 4. ¿Verdad? Tenemos la Asamblea Nacional, que corresponde este año a hacer la elección, porque el 5 de enero del próximo año tiene que instalarse la nueva Asamblea Nacional. Pero a su vez, la consulta aprobatoria por parte del pueblo de la reforma constitucional. Y el presidente ha establecido que por lo menos trimestralmente se va a consultar a la población sobre proyectos que tienen que ver con obras que van a desarrollar o que vienen desarrollando las comunas. Entonces estamos hablando de 10 procesos electorales y en función de eso, el mismo día que el presidente dio el mensaje anual, manifestó, ¿verdad?, la necesidad de la reactivación de la comisión de diálogo para encontrarse con todos los partidos, que esa reunión se realizó el martes pasado, y donde el viernes pasado ya fueron al Consejo Nacional Electoral. Se encontraron, pero no me respondió, ¿va a aspirar a la gobernación de Mérida o a una diputación? No, nosotros somos diputados. Nosotros somos diputados y estamos cumpliendo con la tarea que nos corresponde. Vamos a concluir el mandato. Nosotros pertenecemos a una organización política y es nuestra organización política la que determina cuál es el papel, si así lo considera, que uno debe de cumplir o seguir cumpliendo. Vamos a la economía. En su mensaje anual, el presidente de la República habló de una recuperación económica de 9%, 48% de inflación anual y además un aumento de la producción petrolera de 14%. ¿Tenemos que ser optimistas en este 2025? Por supuesto. Mira esos resultados favorables en un escenario que yo lo vuelvo a destacar, de bloqueo y de agresión continua. A pesar de esa circunstancia,
ya lo habíamos conversado anteriormente, pero ya el presidente manifestó que el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento superior al 9%. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Rápidamente, es la expresión monetaria en términos reales de la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía durante un periodo determinado, que usted lo compara con un periodo similar del año anterior o un periodo anterior, y la variación porcentual te demuestra si crece o no. Si el Producto Interno Bruto crece, ¿qué significa eso? Hay más bienes en la economía, más mercancía, se están prestando más servicios, hay una mayor oferta para la demanda o los requerimientos de los usuarios y los consumidores. Eso me ayuda a controlar a cierto nivel el nivel inflacionario, pero también significa que si está creciendo el Producto Interno Bruto es porque se generó un nivel de inversión. Si está creciendo el Producto Bruto es porque estoy generando también nuevas contrataciones laborales. Inclusive, en función del crecimiento de la producción, también se va haciendo una redistribución y un mejoramiento en las condiciones salariales de la clase trabajadora. Entonces, eso es un elemento sumamente importante. Ahora, nosotros cerramos este 2024 superior al 9%, que son 4 trimestres. Son 14 trimestres de manera consecutiva, una vez que hicimos ese punto de inflexión en el segundo trimestre del año 2021 de expansión productiva, que paulatinamente se viene recuperando la economía nacional y tiene una sostenibilidad en el tiempo, que es ¿Cómo van a fundamental. hacer para poder de verdad recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos? No me lo responda ahora, en la próxima parte. Nos acompaña el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, expresidente del Banco Central de Venezuela. Muchos temas que conversar, pero ustedes quédense allí. Ya venimos abriendo puertas. En minutos regresamos. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y estamos conversando con el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Habíamos dejado en el aire una pregunta de cómo se va a hacer, qué medidas se van a tomar para recuperar el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Mira, se viene en un proceso de recuperación del poder adquisitivo. El poder adquisitivo está asociado a los ingresos nominales con relación a la tasa de inflación. Este año, que recién finaliza, manifestaba el presidente que la tasa de inflación cerró en un 48% anual, que es alta, pero que indudablemente de los niveles inflacionarios que venimos, producto de las medidas coercitivas unilaterales, indudablemente es una cifra de mucho valor, porque demuestra el esfuerzo del gobierno nacional. En el año 2023 fue 189. En el año 2022, 284. ¿Y cuál es la meta para este 2025? Y en el año 2022, 684. Entonces, la disminución fue del 71%. Si yo voy controlando la inflación, los recursos con los cuales cuento, mi ingreso nominal, se va permitiendo adquirir una cantidad de bienes igual o similar, que se nos venía presentando en los altos niveles de inflación que se presentaron anteriormente, que sencillamente los bolívares que yo tenía, iba hoy al mercado y cuando iba mañana no me alcanzaba para adquirir los mismos productos. Ahora, a pesar del ataque que se dio en contra del bolívar a partir de octubre del año pasado, vemos cómo se cerró con un nivel inflacionario sumamente importante. Desde el año 2014, nosotros no teníamos una inflación de 2 dígitos. Recordemos que todo el esquema sancionatorio y de agresión directamente arrancó en el año 2015 con el decreto de Obama. Eso generó unas expectativas negativas en su momento que se tradujo en niveles inflacionarios ya de 3 cifras, que nosotros hemos logrado colocarla en 2 dígitos. Y comparativamente con otros años anteriores, una cifra menor al 48% la logramos en el año 2012. Pero es decir, es la inflación más alta. ¿La meta para el 2025? Bueno, las metas para el 2025, por supuesto, siempre partimos de lo que se generó en el año anterior, ¿verdad? Con elementos positivos sobre la producción y el control que se viene haciendo sobre el índice nacional de precios. Los niveles inflacionarios no vamos a señalar ninguna cantidad en estos momentos, ninguna cifra. Con toda seguridad va a estar por debajo, porque vean ese descenso que venimos de manera importante, porque aquí debemos destacar, y disculpe que lo vuelva a señalar,
nosotros nos mantenemos bajo un escenario de medidas coercitivas unilaterales, las mismas que estuvieron en el año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Hemos elevado el nivel de experticia y, por supuesto, todo ese relacionamiento de las relaciones con países a nivel internacional y particularmente el mundo euroasiático nos ha permitido darle una mayor movilidad a la economía. Hablando de eso, mañana lunes el presidente Donald Trump toma posesión de su cargo. ¿Cuál cree que va a ser la política de Trump frente a Venezuela en cuanto a las sanciones? ¿Continuará el alivio o podrían endurecerse? Mira, recordemos que Trump implementó cinco órdenes ejecutivas. La política de la máxima presión, impulsada por sectores extremistas de la derecha venezolana interno. Nos atacó la actividad petrolera, nos atacó la actividad minera, ¿verdad? Nos generó todo un proceso de bloqueo a nivel de los mercados de capitales, ¿verdad? Y por supuesto también se ha generado toda una serie no de ataque, sino de utilización del sistema financiero internacional para apropiarse de recursos que son venezolanos. Ya veremos cuál va a ser la conducta. Ahora, lo que sí está claro en este momento, que no es el mismo gobierno ni el mismo país del año 2017, ¿verdad? Cuando nos venimos con esa circunstancia, no teníamos la experiencia, no habíamos pasado por tales situaciones y hoy día esos números, tanto de crecimiento económico como de inflación y otros que mostró el presidente de la República, demuestran cómo ha aumentado la capacidad del gobierno para sortear todo este esquema sancionatorio. Ahora, ¿Están preparados? ¿Están preparados? Estamos preparados, si claro que sí. ¿Endurece las sanciones? Con Trump o sin Trump, con sanciones o sin sanciones, nosotros vamos a seguir en el sendero del crecimiento económico. Ahora, si no tenemos sanciones o no tenemos las órdenes ejecutivas, la recuperación va a ser mucho más fácil, más inmediata, se va a acelerar, pero va a seguir el crecimiento económico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado la necesidad de excarcelar a todos los detenidos pos las elecciones del 28 de julio. La Fiscalía General de la República le respondió diciendo que se ocupe de los asuntos de su país y no de los asuntos internos de Venezuela. ¿Qué opinión le merece esta polémica? Mira, no es ninguna polémica. Nosotros compartimos el pronunciamiento del Ministerio Público, quien ha venido actuando tal como está establecido en la Constitución. Después del proceso electoral se generó una serie de vandalismo, ¿verdad?, de acciones terroristas. Fueron 24 fallecidos que se dieron entre el 28, 29 y 30 de julio. El Estado, a través de sus organismos de seguridad, hizo la detención de determinadas personas que se presumían que habían participado, y de ese universo que se detuvo, el mismo Ministerio Público informó a finales de año que más de 1000 ya estaban en libertad. El Ministerio va a actuar, los órganos del Poder Judicial, quien tenga responsabilidad en hecho, pues tiene que asumir lo que le compete, ¿verdad? Recordemos que en Venezuela, lamentablemente, este sector extremista de la derecha, cuando sus resultados no son favorables, invoca, llama a una determinada parte de la población que lamentablemente se le ha inoculado el odio para que generen cualquier tipo de acción y desastre. Nosotros no podemos estar en esa situación, que vamos a elecciones y si alguien pierde, entonces aquí van a haber gente que es asesinada, gente que es quemada por razones políticas. El fascismo hay que combatirlo. Encuentro, entendimiento, diálogo. ¿Es posible volver al diálogo con todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo el sector más radical del país? Mira, el diálogo es permanente. Lo orientó el comandante Chávez, lo mantiene el presidente Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez es el presidente de la Comisión de Diálogo que ha establecido el gobierno nacional y eso se ha mantenido. Ahora, a veces es difícil y a pesar de hecho de eso lo hemos realizado, dialogar con aquellos que no quieren que se genere ningún tipo de acuerdo, con aquellos que apuestan al terrorismo, con aquellos que apuestan al vandalismo, a las sanciones, para de esa manera tratar de deponer un gobierno democrático. Y a pesar de eso lo hemos mantenido. Usted lo acaba de decir,
El pasado viernes vimos a Jorge Rodríguez con el resto de los partidos políticos entregándole al presidente del Consejo Nacional Electoral una propuesta, porque quien decide cuándo son las elecciones es el Consejo Nacional Electoral, en función de distintos elementos. Las actividades que corresponden antes del evento como tal y lo posterior. Entonces, son 6 elecciones dentro de los poderes constituidos, vamos a llamarlo de alguna manera, los niveles de gobierno que hablé, el municipal, el estatal y el nacional, pero también son 4 elecciones que va a realizar el pueblo a través de sus espacios y de los circuitos comunales, que en el país suman más de 5.000. El diálogo es una constante de la política. Somos campeones en el diálogo, pero indudablemente cuando usted dialoga tiene que establecer acuerdos y deben ser respetados. Lo decía el presidente cuando se instaló la última comisión de diálogo con estos sectores de la extrema derecha, ¿verdad?, donde ahí se acordó hacer elecciones, a pesar de que nosotros estamos en una situación inusual. Pregunte o veamos si en Ucrania se han hecho elecciones, ¿verdad? Están en guerra, ¿verdad? Nosotros estamos en guerra, una no convencional, guerra económica, psicológica, cognitiva, comunicacional. Diputado, se nos acabó el tiempo, Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos 2 preguntas. Dos. Y la respuesta corta, por favor. ¿Habrá paz en Venezuela algún día? Siempre. Estamos en paz. Lo que tenemos nosotros que evitar es ese ataque a través de las redes que te genera una incertidumbre, una angustia en la población. Se pudo vivir previo al día 10, ¿ya?, donde el pueblo, la población estaba tranquila. Uno estaba acá en la ciudad de Caracas y la gente lo llamaba de la provincia, por decir algo de Mérida, preguntando qué está pasando en Caracas. En Caracas estamos tranquilos. Dígame, el día 9. El día 9 marchamos por todas las calles. Y la audiencia está esperando que le haga esta pregunta. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué medidas van a tomar frente a la divisa norteamericana que cada día sube? Bueno, eso es parte del ataque al bolívar y de la especulación, porque el gobierno viene tomando medidas desde el punto de vista monetaria, fiscal. Por cierto, en el año 2024 se inyectaron solamente a través del Banco Central de Venezuela más de 5.500 millones de dólares mediante la política de intervención cambiaria, fuera del sector privado, que también colocó una cantidad importante, y son divisas en cierta manera suficientes para atender los requerimientos de los sectores económicos, aún con el crecimiento que se está percatando. El gobierno está actuando, y ¿sabe qué ha sido lo interesante en esta ocasión, Margarita? Es que hemos podido apreciar cómo el pueblo también está defendiendo lo que es el dólar oficial. Los sectores comerciales, empresariales, también han salido en defensa, porque ellos reconocen que el tipo de cambio guarimbero, el dólar paralelo, son 8, no sé, 9, 10 marcadores que no tienen ningún tipo de racionalidad económica, ni sabemos qué variables se consideran para establecer esa relación de cambio, afecta el hecho productivo. Y eso ha sido una de las principales herramientas que se ha utilizado, que lamentablemente se internalizó en la población, pero que la población consciente ha venido reaccionando de manera favorable, porque si yo no asumo un dólar que no es el oficial, entonces el que me lo quiere cobrar, a ver si no voy a cobrar como corresponde. Y el Estado venezolano, con las instancias oficiales, haciendo el trabajo para hacer cumplir esa prerrogativa. Diputado, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Quedaron más variables, logros que mostró el presidente de la República. Pero es que también en el informe anual. Que la política rige la economía y la economía rige la política. Van de la mano. Van de la mano. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a usted. A ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, sobre todos los detalles de las elecciones que están previstas para este 2025. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación en Abriendo Puertas. Margarita, un verdadero placer, te deseo todo lo mejor. Un saludo a toda tu audiencia que sigue
con mucho interés este serio programa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Al menos 10 elecciones en este 2025. Se dice fácil. Están programadas ya las que son regionales, las gobernadores, alcaldes, concejales, la Asamblea Nacional, pero también consultas populares y el referéndum consultivo para la Constitución Nacional, para la reforma de la Constitución Nacional. ¿Está preparado el Consejo Nacional Electoral para todos estos eventos? Absolutamente. Yo le puedo garantizarte y garantizarle a la población electoral venezolana, a toda la ciudadanía, que el Consejo Nacional Electoral tiene absolutamente la cualidad para el desempeño de la realización de estas elecciones. El pasado viernes recibimos... La Asamblea Nacional acudió al Consejo Nacional Electoral. Recibimos la Comisión Parlamentaria Constitucional que estudia y adelanta las reformas, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Allí nos reunimos y se nos hizo entrega de lo que fue la consulta realizada por la Asamblea Nacional, en la cual, entre otros particulares, tiene la ventaja absoluta de que participaron 38 organizaciones políticas y que ellas de alguna forma hicieron la manifestación de cuál es el esquema que ellos consideran debe desarrollar el Consejo Nacional Electoral para los efectos de las elecciones. En ese mismo acto, el día viernes, se declaró al presidente del Consejo Nacional Electoral, en sesión permanente, el doctor Elvis Amoroso, declaró en sesión permanente el órgano electoral, de manera tal de que ya iniciamos todo el proceso sin distingo todavía de elementos ni de factores, porque hay que consultarlos, hay algunos detalles que están por terminar de cumplirse en el Consejo Nacional Electoral, como es la página del Consejo Nacional Electoral, que está en una etapa de terminación desde el punto de vista tecnológico, visto la situación que se presentó en las elecciones del 28 de julio, donde fue hackeado y realmente el sistema electoral fue gravemente, de alguna forma, considerado. Sin embargo, le damos plena garantía al ciudadano de que las elecciones que se celebren, que serán en 2 o 3 tandas en el presente año, aparte de las elecciones consultivas de la colectividad, que desde el punto de vista de la planificación para el ejercicio de la inversión me parece extraordinario, porque va a haber la prioridad sectorializada, va a haber la prioridad en el sector juvenil, va a haber la prioridad en el sector deportivo y en algunas otras áreas que considero y estimo que si el gobierno nacional apunta sobre ese particular, se va a hacer una distribución de la inversión en razón del bien necesario que exige cada colectividad y cada sector de la comunidad. Ahora, rector, en eso que presentó la Asamblea Nacional están las posibles fechas de los distintos eventos. También hay un capítulo en relación a las reglas del juego, quienes pueden postularse según las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. A su juicio, a juicio de Conrado Pérez, ¿cuál debería ser la primera elección que se realice en el país? ¿Gobernadores? ¿Alcaldes? ¿Asamblea Nacional? Bueno, realmente yo creo que no estoy cometiendo una indiscreción. Y después de recibir al doctor Jorge Rodríguez y el resto de la comisión parlamentaria, este es el primer programa que acepto invitación y que vengo. Si me preguntaras, hay un grupo de elecciones que deben celebrarse en el presente año. Elección de gobernadores, Consejo Legislativo, elección de la Asamblea Nacional, alcaldes y alcaldesas y concejales. ¿El orden? El orden de los tractores aquí no altera el viaducto. Yo, Conrado Pérez, en primera persona, no comprometo en nada la opinión del Consejo Nacional Electoral. Yo sugeriría que la primera elección fuera la de alcaldes y concejales. ¿Y que se por qué? celebraría en el mes de julio y dejar para el siguiente, que sería para la primera semana del mes de diciembre,
estoy hablando Conrado Pérez. La elección de la Asamblea Nacional, gobernador y Consejo Legislativo. ¿Y no sería unas mega elecciones? ¿Unir No, Asamblea Nacional con gobernadores y Consejo Legislativo? No lo consideremos así. Si estuvieran los alcaldes y se hiciera en una sola elección, si fuera. En el año 2021 hicimos una mega elección. Déjame decirte que hubo 70.240 candidatos y candidatas para 3.645 cargos de representación que iba a ser la escogencia. Esa fue una elección, oye, de trabajo, de preocupación y de mucho empuje para lograr salir de las elecciones con 103 actividades que contenía el calendario electoral y salir exitosamente. Salir exitosamente es que si tú fuiste candidato, se te hayan respetado tus derechos y garantías que exige la Constitución, se te garanticen como candidato. Para cada elección hay que elaborar un cronograma. ¿Sí? Habría que comenzar con el registro electoral, abrir el registro electoral, el tema de las auditorías, las postulaciones, las boletas electorales. ¿Podrían ir en paralelo? ¿Podría el Consejo Nacional Electoral, en vista de todas las elecciones que están planteadas, ir en paralelo los cronogramas? El registro electoral está abierto los 365 días del año. Si usted va a cualquier oficina regional del Consejo Nacional Electoral, usted se inscribe o usted hace una modificación de dirección, de directorio electoral. Y los jóvenes, porque en el pasado proceso electoral del 28 de julio había mucha queja de los jóvenes que no se podían inscribir. Idénticamente, cualquier ciudadana o ciudadano, tenga la edad que tenga, quiera realizar cualquier de los dos actos administrativos o inscribirse o trasladarse de su residencia de votación, lo puede hacer. Allí no existe ningún problema. Desde luego, venida ya una elección... Técnicamente el CNE está preparado desde ya. El Consejo Nacional Electoral no cierra sus puertas los 365 días del año. Y trabajamos todos los días, entre otros particulares, porque nosotros tenemos el registro civil de Venezuela. Y todos los días nacen niños y niñas. Y todos los días mueren personas. En consecuencia, el registro electoral te trabaja los 365 días del año, porque es una responsabilidad atribuida desde el punto de vista constitucional al Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere al registro civil. Este es un tema, por cierto, que este año lo vamos a abordar con mucho entusiasmo hasta lograr, Dios mediante sea así, la automatización plena del registro electoral, que es una mora que se tiene con el ciudadano y que desde luego le da una ventaja no solamente al que está en el país, sino al que está en el exterior, pues cualquier persona que esté en cualquier país, en cualquier parte del mundo, pueda acceder y tener sus documentos registrales en 5 minutos y sin necesidad de hacer trámite burocrático o sea víctima de cualquier acto absolutamente ilegal. ¿Y cómo se va a solucionar el tema de los venezolanos que están en el exterior para que puedan sufragar? Porque también voy a recordar, en el proceso del 28 de julio hubo problemas para que se pudieran inscribir. Hubo algunas sedes diplomáticas que no estaban haciendo el trabajo. Bueno, yo puedo decir con honor a la verdad que el primer material electoral para las elecciones presidenciales que se despachó fue el del exterior. Ahora, entendamos lo siguiente, hay países con los cuales no tenemos relaciones. Y si no hay relaciones, no hay consulado. Y si no hay consulado, tú no puedes instalar un sistema electoral ni para inscripción ni para votación. Y esto es una debilidad de todo el proceso como tal. No solamente para los venezolanos, sino para cualquier otro nativo de cualquier nacionalidad en el mundo que presente estas características. Desde luego, nosotros lo vemos con mayor
propiedad porque se trata del caso venezolano. En las elecciones que vienen, nosotros no tenemos ese contratiempo que porque votan los que están aquí en Venezuela. ¿Me explico? No vota el que está en el exterior. Para las elecciones a concejales, a consejo legislativo, gobernador, no vota, o alcalde o alcaldesa, no votan los que están en el exterior. Votan los que están aquí. Y tenemos un REC de 21.631.421 electores que te puede dejar una figura bien importante desde el punto de vista de la representación y donde la instancia más inmediata que se está eligiendo lo tienes allí, pues, en ese boletón. Es el señor gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, concejales y consejos legislativos. Rector, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez. Ustedes en minutos, quédense allí porque en minutos volvemos, ya regresamos, abriendo puertas. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez. Se han planteado en el país unas reformas electorales. De hecho, la pasada legislatura estaba bastante adelantada en eso y se habían hecho consultas en cuanto que si la doble vuelta, que si eliminar la reelección indefinida, la paridad de género, volver a lo que se llamaba el Senado. ¿Usted cree que estas reformas son convenientes en estos momentos y cuáles deberían ser? ¿Cuáles deberían ser? Bueno, el tema es que esa es una discusión que a campo abierto se puede realizar, pero que requiere una reforma constitucional, porque todos sabemos cuáles son las cualidades que tiene la Constitución en materia electoral. En materia electoral, la Constitución no establece la doble vuelta electoral. En materia electoral hay algunos, en materia constitucional, perdón, hay algunos temas que con posterioridad a la aprobación de la reforma de 1999 surgieron como consecuencia de una gran expectativa desde el punto de vista político. Bastaría ahora, en una comisión recién designada por el presidente de la República, que preside el doctor Tarek William Saab, no solamente en su condición de que es fiscal, sino que es constituyentista, ha sido un hombre bien vinculado a la defensa de los derechos humanos, y evidentemente que la Constitución necesita de pronto algunos temas de mayor profundidad humanística. Por ejemplo, en la Constitución aparecen 49 artículos que tienen que ver con la participación ciudadana. A mí me parece que eso está muy bien y está bien definido y ampliado. ¿Y el financiamiento de los partidos políticos también debería ir vía reforma constitucional? Es uno de los temas que está en discusión. Yo siento que hay algunas leyes que se refieren al tema electoral que deben ser modificadas. Una porque necesitan actualizarse, por Dios. Tienen 10, 15, 20 años, necesitan actualizarse. La ley de partido político es una de ellas, ¿verdad? ¿Cómo lograr sincronizar entonces algunos elementos en este momento con debilidad para la reforma a la ley orgánica de partidos políticos? Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional sin tener que pasar por la reforma constitucional. Por la reforma constitucional, pero dentro de la Constitución establece expresamente que no se pueden hacer reformas electorales antes de los 6 meses para una elección. Un poco para que no ocurra lo que ocurrió en algunos países recientes en una elección, que legislaron y cambiaron el ámbito constitucional y legal 30 días antes de la elección. O sea que incluso los que iban de candidatos ni siquiera conocían
el alcance de la legislación modificada. De eso no se trata en Venezuela, se trata en principio de respetar absolutamente, cumplir y hacer cumplir el estamento constitucional y legal. Ahora, rector, volviendo al tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho que las elecciones serían muy pronto, muy pronto, muy pronto. Vamos a escuchar un sonido que tenemos de Jorge Rodríguez y después lo comentamos. Estamos dando 48 horas para aterrizar esas propuestas. Solamente te puedo decir que la intuición me señala que habrá elecciones, seguro, habrá elecciones varias, al menos 9, en el año 2025. Pero lo que creo que es casi seguro es que habrá elecciones muy pronto. Para que pueda caber, pues, para que puedan caber. Cuando se habla de muy pronto, muy pronto, muy pronto, significa que a más tardar en el mes de marzo podríamos tener los venezolanos la primera elección. No, yo en primer lugar tengo mucho respeto por la opinión del señor presidente de la Asamblea Nacional, porque me ha dado demostraciones como ciudadano de que está muy en conocimiento y atina perfectamente sobre algunos temas. Cuando él dice muy pronto, tiene razón. El 2 de febrero tenemos la primera elección. Eso es pronto. Estamos a cuánto ya del mes de enero. Tenemos la primera, que es una elección comunal. Es una elección. Oye, no tiene las características que tienen las elecciones si fueran normativas, como de presidente, alcaldes, gobernadores, Asamblea Nacional, pero es una elección. Y es un voto respetable de cada uno de los electores que acude allí en razón de escoger de una prioridad lo que es para él su vital importancia en la colectividad donde habita. Rector. Entonces, el doctor Rodríguez está acertado en decir. Rector, en el 2024, después de las pasadas elecciones, el Consejo Nacional Electoral estuvo en el ojo del huracán. Seguro. Y recibió muchísimas críticas. Muchísimas. ¿Qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral para recuperar la confianza en los venezolanos como organismo, como máximo ente electoral del país? Justamente el día viernes le pasé un documento de 10 páginas para la discusión a la directiva del Consejo Nacional Electoral. No voy a explicarlo en este momento porque está para conocimiento primario de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Pero que se refiere a esos temas porque ¿cuál es el problema, mi querida y distinguida periodista? El miedo. El no querer venirse a sentarse frente a usted y decir la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque queremos vivir en una burbuja de hipocresía o simple y llanamente que dirán que si está vendido, que si está comprado, que si es esto, que si ya es del gobierno, que si ya no es del gobierno. Absurdeces. Aquí el ciudadano, ¿qué necesita conocer? La verdad. ¿Hubo ausencia por parte del CNE en este conflicto que se generó entre todos los venezolanos? ¿Hubo ausencia? Yo siento que debimos de haber sido más activos, porque ¿cuál es el tema? El tema es que el Consejo Nacional Electoral no puede estar para una semana, 2 semanas antes de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral tiene que estar en el ciudadano, tiene que estar en las empresas, tiene que estar en las industrias, tiene que estar en las universidades, tiene que estar en en los sindicatos, en todos los polos de opinión. Y yo debo reconocer y hacerle honor que esta directiva, fundamentalmente el señor presidente del CNE, el doctor Elvis Amoroso, que ha sido un hombre de alta elegancia, de alta comunicación con el país. No hubo un acto administrativo en las elecciones del 2024
que no se expresara de forma pública ante las ondas hercianas y televisoras que acudían con normalidad y naturalidad al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las fallas a corregir? Porque estamos en un año electoral. A su juicio, ¿qué se debe corregir inmediatamente? Es que el Consejo Nacional Electoral no son los rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces la gente dice, mire, hay que llevar a 7 los rectores, hay que llevar a 9, porque los rectores no hacemos elecciones. Los rectores no contamos votos. Esa es una hipocresía desde el punto de vista político. Y así lo declaro, con absoluta responsabilidad. Porque yo conozco el CNE. Aquí hay opinantes del CNE que no conocen ni siquiera la fachada del CNE, que por cierto está muy bonita. No conocen ni siquiera la fachada del CNE. Oye, cuando tú te consigues con ese marco situacional que lo que han hecho es tirotear y francotiradores dispararle al CNE con la finalidad de acabar o pretender acabar con la institución que modela y que regula el equilibrio democrático de un país, no solo en Venezuela, en todo el mundo. Rector, ya estamos terminando esta entrevista, pero quisiera su opinión en torno a la necesidad de que todos, con igualdad, puedan participar en los procesos electorales, la necesidad de legalizar partidos que están ahorita en este momento ilegales, poner un poco de orden y que todo el mundo tenga el mismo derecho. Bueno, yo debo decir que el problema es que sigue la hipocresía. Hay 345 partidos que solicitaron inscripción en el CNE y tienen para el trámite administrativo. 38 partidos participaron con toda la venia legislativa del Consejo Nacional Electoral. Y el doctor Jorge Rodríguez los invitó y estuvieron en la programación de la reforma a las leyes y del calendario y de la sugerencia al CNE, que es quien definitivamente es quien define la elección, para proponer extraordinariamente cosas que las recibimos con todo el cariño del mundo. Ahora, para estas elecciones, todo el mundo puede participar. Todo el mundo puede participar. Margarita, yo te doy la absoluta seguridad y le digo a la gente, yo soy el rector Conrado Pérez. Tengo una columna semanal que se publica en diferentes medios, en 7 medios. No le concedo audiencia a nadie. Todo el que quiere hablar conmigo, yo lo atiendo. Igualdad. Y yo voy todos los días al Consejo Nacional Electoral, con la excepcionalidad de una vez al mes que voy a ver a mi madre y a mi familia. Igualdad de condiciones para todo el mundo. Igualdad de condiciones para todo el que quiere inscribirse, ser aspirante a las distintas elecciones que se van a llevar a cabo este año. Absoluta. Yo garantizo que las personas que aspiren, que no tengan ningún impedimento desde el punto de vista legal, pueden participar y tienen toda la garantía del Consejo Nacional Electoral para marcar su desarrollo aspiracional. Con esta respuesta lo despedimos. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Supremamente agradecido contigo y con el equipo de aquí de Venevisión. Nos acompañó el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez. A ustedes, amigos, la invitación es que nos vean, nos sintonicen cada domingo a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.